Damos alabanza y gloria al Rey de la eternidad en esta mañana. ¿Cómo está el pueblo del Señor? Bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos y hermanas, y siempre es un privilegio estar en la casa del Señor para poder reflexionar en su preciosa palabra. ¿Y a cuántos les gusta sembrar? Pocos amenes oímos, ¿verdad? Como que ahora en este tiempo ya no les gusta sembrar, ¿verdad? Y todavía podemos ver nosotros en el campo a los agricultores sembrando. Gracias a Dios vivimos en una tierra prolífica donde se puede sembrar y todo lo que se siembra se cosecha. Pero ¿sabe qué da pena ahora que en este tiempo ya no se ven muchos agricultores con su yunta y con su arado, ¿verdad? Ya no se ve con los bueyes ahí uncidos y los arados y haciendo los surcos. Ahora casi todo lo hacen ya con maquinaria. Pero ¿sabe qué? Sembrar es bastante arduo, ¿verdad? Preparar el terreno, abonarlo, ararlo, después hacer los surcos para sembrar. Y sabe que a veces como que ocurre que no les va bien en la siembra porque depende del tiempo y puede ser que sea tiempo bueno, tiempo malo, o también a veces el terreno depende de la ubicación y puede ser que el terreno también tenga lugares donde no es muy profunda la tierra o lugares donde se quede estancada el agua y tal vez no produce igual en toda la superficie. Pero bien, a la final cuando sembramos cosechamos, ¿verdad? Cosechamos. Pero hay que tener siempre cuidado. Esa sementera necesita trabajo, necesita cuidado, pero a la final la semilla no se desperdicia y el Señor permitirá que algo produzca. Y en la vida espiritual también es así. El sembrador, nuestro Padre, siempre está sembrando la palabra por medio de sus siervos. Pero hay diferentes tipos de suelos y de corazones, ¿verdad?, que reciben la palabra de Dios con gozo, con alegría, otros no, unos que fructifican, otros que no, pero en realidad el Señor nunca se cansará de sembrar. Pero ¿sabe qué? Por eso la pregunta es, ¿qué clase de suelo es usted? ¿Cómo ha recibido esa semilla del Señor? Y dice en Mateo 13, del 1 al 9, y abra su Biblia, la palabra del Señor. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos trajeron Biblia? Amén. Amén, aleluya. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Padre misericordioso, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra tuya es el poder de Dios, bendito Señor. Y la palabra tuya, Señor, es la que nos redarguye, la que nos permite mirar el camino verdadero que debemos seguir. Y gracias porque por medio de ella nos enseñas. Y gracias porque por medio de ella hemos conocido quién eres tú, bendito Dios. Y queremos pedirte que cada día nos cambies, nos transformes, que cada día, Señor, nos hagas esas nuevas criaturas que tú quieres, Señor Dios, que en nosotros no haya mundanalidad, que en nosotros haya un corazón de siervos, un corazón entregado por completo a ti. Bendito Dios, clamamos misericordia para que en nuestras vidas, bendito Dios, siempre tú estés guiándola, Papito Santo, para que no vayamos por caminos de perdición ni de mal, y que siempre nos guíes por tus caminos de justicia, de paz y de amor y de compromiso contigo, Papito Santo.
Te damos infinitas gracias por tu palabra y la oportunidad que nos das de congregarnos para meditar en ella, y te agradecemos y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra que Jesús estaba junto al mar. Él estaba por Capernaum, al noroeste del mar de Galilea. Y usted sabe que cuando Jesús estaba por ahí, mucha gente llegaba para escuchar las enseñanzas del Señor. Y claro, ahí dice, en esta ocasión Jesús se vio obligado a subir a una barca, porque dice que toda persona que tenía autoridad para enseñar siempre se ponía en un lugar donde sea visible y pueda alcanzar a todas las personas que estaban ahí. Y Jesús usa esta hermosa parábola, y él usa este ejemplo de la vida cotidiana de Palestina para poder enseñar a la gente, y les enseña del agricultor y de las semillas que caen en diferentes lugares. El verso 4 nos habla de la semilla junto al camino, y dice: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Dice que en Palestina, claro, había muchos lugares donde la gente tenía su propiedad y la cerraban con muros de piedra, pero habían otros lugares más amplios donde la dividían con caminos pequeños para poder transitar, y que separaban también la una siembra de la otra siembra. Y a veces cuando la semilla caía sobre ese camino, en realidad no prosperaba, porque venían las aves del cielo y se comían. Entonces, y usted sabe que en un lugar duro nunca va a producir nada, y la semilla puede permanecer ahí mucho tiempo. En el versículo 5 y 6 dice la palabra: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. No es que el lugar estaba lleno de piedras, sino que podía haber tierra superficialmente, pero debajo estaba, a una poca profundidad, estaba la roca, estaba la piedra, de modo que ahí la semilla, claro, brotaba, sí, pero por el calor del verano, y usted sabe que Palestina es una tierra bastante árida y con temperaturas altas, la plantita se marchitaba y moría porque sus raíces no podían alcanzar la profundidad adecuada. Y el verso 7 de nuestra lectura nos dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. No es que ya estaban las espinas ahí, sino que usted sabe, en los terrenos nosotros sembramos la semilla, pero cuando va creciendo, a veces crecen más rápido las malas hierbas que la planta que hemos sembrado, y por eso hay que trabajarla. Y allá dice, es posible que cayó en un lugar donde habían semillas de espinas, y crecieron y se desarrollaron más pronto los espinos que la planta propiamente dicha, y en realidad la ahogaba y no permitía que crezca. Y el verso 8 nos habla ya de la buena tierra, y dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¡Qué maravilla! Esta tierra era fértil, una tierra tal vez húmeda, buena, muy bien preparada, y tenía profundidad, y por eso las raíces podían extenderse, y por supuesto que tenía todos los nutrientes necesarios para que produzca una cosecha abundante, porque nos habla que al final iba a dar un abundante fruto. Y cuando Jesús explica esta parábola, él dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador, en el verso 18. Dice la palabra el 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Las personas que escuchan la palabra de Dios pero tienen una fe emocional, tienen poca fe, puede ser una fe fingida, a flor de piel, donde la palabra de Dios
no ha entrado con profundidad a su cerebro, a su conciencia, y no hace efecto en su vida. ¿Qué pasa? Satanás, con todas las tentaciones que él, claro, él no descansa jamás y siempre está tentando a todo mundo. Viene Satanás, arrebata esa palabra y la persona se acopla de nuevo a la vieja vida. La persona, si era alcohólica, vuelve al alcohol. Si la persona era enseñada tal vez a los pecados y delitos sexuales, vuelve a lo mismo. Y en realidad, ¿quién gana? Satanás gana, porque arrebató lo que el Señor había sembrado. ¿Y usted cree que hay personas que asistan a las iglesias y que también está ocurriéndoles como a los de junto al camino? Es posible que sí. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos, dice la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que ser de esos pocos escogidos por el Señor. Que obedezcamos la palabra de Dios, que así vengan las tentaciones de Satanás, no caigamos de nuevo en el pecado, sino nos mantengamos firmes, porque servimos a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, que quiere lo mejor para nosotros. Y no debemos dejarnos llevar por las tentaciones del diablo, porque cuando el diablo entra a la vida de una persona, pues no quiere salir de ahí. Y cuando van a los pies de Cristo, no quiere que estén ahí y quiere que vuelvan de nuevo a sus caminos y caer de nuevo en sus redes. Dice la palabra en el versos 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales, este es aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Claro, es una persona que da su paso de fe, contenta, emocionada, pero no persevera en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Perseverar en la palabra de Dios y en los caminos del Señor. Porque caminar con Dios es cosa seria, ¿verdad? Y Él quiere que perseveremos. Y esta persona no profundiza en el estudio de la palabra de Dios. Usted sabe que la palabra es la que nos redarguye, nos cambia, nos instruye, nos enseña y nos hace a nosotros entender lo que significa un compromiso con Dios. Pero en realidad, mire, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esta persona perezosa no estudia la palabra del Señor, entonces vienen las tentaciones, vienen las pruebas. No, pues usted sabe que cuando alguien comienza a caminar con Cristo, las pruebas van a venir, porque van a venir. ¿Y sabe qué? Tiene que tener una fe firme para seguir adelante. Si yo quiero cambiar, si yo quiero ser diferente, yo tengo que obedecer lo que dice la palabra de Dios y no obedecer lo que dice mi corazón, ni lo que me dice el prójimo. Vienen las pruebas y la gente se aparta del Señor porque creen que ser cristiano ha sido malo. Se vuelven atrás. Entonces, en este caso, la fe tiene que estar acompañada de conocimiento, hermanos. Por eso, lea la palabra de Dios, oiga la palabra de Dios, instrúyase en la palabra de Dios para que pueda hacer la voluntad de Dios y no su voluntad, para soportar los momentos duros y difíciles de la vida, para que cuando vengan pruebas siga caminando firme en el Señor. Usted sabe que la fe superficial no va a prosperar nunca, pero una fe verdadera en Dios le va a llevar a lugares donde usted nunca se ha imaginado. El versículo 22 nos dice la palabra: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Sobre los espinos son aquellos que reciben la palabra, pero las preocupaciones del mundo, las cosas que hacer, los afanes de la vida, el negocio, el trabajo, no le dan tiempo para Dios. Imagínense, tienen tiempo para todo, pero para Dios lo que sobre, pero cuando debe ser para el Señor lo primero. Por eso, si nos afanamos mucho en algo, pero nos olvidamos de Dios,
Todo ese afán puede ser un desperdicio, porque no va a bendecir el Señor. Pero si primero está el Señor, como dice Mateo 6:33, más que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero queremos al revés siempre. Primero la bendición del Señor, de ahí para seguirle. Si el Señor me bendice, le sigo. Si el Señor me hace prosperar, le sigo. Voy a la iglesia, y si no, no. Si vendo, voy a la iglesia. Si no vendo, no voy. Ah, qué linda condición. ¿Qué tal si el Señor también dice, si quiero, te doy de comer, y si no quiero, no, y no te bendigo? ¿Qué tal si Dios también se pone de cívico o de vacaciones? Imagínense qué nos pasaría, hermanos. Por eso no hay que dejar que las cosas de este mundo ganen el lugar más importante de nuestro corazón y tomen posesión de nuestra mente y de nuestra vida. Permitamos que el Señor, por medio de su palabra, obre en nuestro corazón y seamos bendecidos. Por eso no hay que ser materialistas. El Señor da tiempo para todo, pero sus cosas pueden esperar. Dios no puede esperar. Él es primero y debe ser el primero en nuestra vida siempre. Primero Dios, después el paseo. Primero Dios y después sus negocios. Primero Dios y después cualquier cosa. Versículo 23, hermanos amados. Y ya mismo me voy, no se preocupen. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esa semilla en buena tierra es del corazón bueno. La persona que lo primero que hace es buscar al Señor y lo busca con constancia, lo busca con sinceridad. Y eso es lo que quiere el Señor, con corazones sinceros, que nos acerquemos a buscarle en todo tiempo. Voy a emprender algo, Señor, primero. Voy a ir a trabajar, el Señor, primero. Sí, mis hermanos amados, voy a sembrar el terreno del Señor primero. Señor, bendice esta tierra para que me produzca, para que yo pueda comer de aquí. Y cuando usted piense en el Señor primero y va a botar la semilla en el terreno, pero pidiéndole al Señor bendición, ¿sabe qué? Usted va a comer y va a sobrar y va a regalar. Porque el Señor es bueno, porque el Señor es bendito por los siglos. Por eso, mire, esta persona, esta semilla en buena tierra es el que escucha con atención y nada le distrae. Nada le distrae. Guarda lo que oye primerito aquí y lo guarda aquí. Guarda la palabra de Dios en su corazón. Guarda la exhortación en el corazón y la cumple. Y medita en lo que el Señor le ha dado para bendición de su propia vida. ¿Y sabe qué? Lleva a la acción la palabra del Señor. Sí, y la palabra de Dios va a fructificar, por supuesto, va a dar mucho, mucho fruto. Y esta persona va a ser también una persona muy utilizada por Dios y un gran canal de bendición. Porque eso quiere el Señor, que cada uno de nosotros seamos buenos oidores, buenos hacedores y canales de bendición para otros. Ahí sí nadie dice amén. Tenemos que ser canales de bendición, pero con sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Y tener fe, lo más importante, tener mucha fe. De eso depende todo. Y usted sabe, sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Por eso recuerde que la semilla es la palabra de Dios. Y usted sabe que muchas plantas no crecen si no hay la semilla. Y nosotros tenemos la semilla de la palabra de Dios. Y en realidad el Señor nos ha separado a nosotros y ha sembrado la semilla suya en nuestro corazón. Por eso vaya pensando, ¿qué fruto está dando? El sembrador, primerito es nuestro Dios que sembró en nuestro corazón. Y también sembrador es aquel que siembra la palabra de Dios en la vida de otra persona. Por eso usted sea un buen sembrador de la palabra del Señor. Buen sembrador de la palabra de Jesucristo. Y el sembrador es el predicador, puede ser un maestro de escuela dominical, puede ser un hermano que le encanta hablar de Jesucristo y exhortar a la gente y le encanta que otros conozcan lo que él sabe. Ese es un buen siervo de Dios. Y ahí le dirá, buen siervo y fiel
no te conozco. No, 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 pasa al gozo de tu Señor. Sí, porque hace lo que le gusta a Dios. Miren, esta enseñanza del Señor es para todos los tiempos, para todos los siglos, para ayer, para hoy, y las parábolas que son esas comparaciones con hechos de la vida cotidiana que utilizaba el Señor para enseñar su palabra. Y en realidad no quería Él confundir a nadie, sino que las personas puedan comprender de una forma más fácil y sencilla sus enseñanzas. Y decíamos el viernes en el estudio bíblico, a los fariseos no les gustaba que el maestro enseñe por parábolas, porque ellos sacaban sus propias conclusiones de acuerdo a su pensamiento, pero no entendían la palabra del Señor. Y el Señor quiere que nosotros entendamos, que dejemos que el Espíritu Santo de Dios sea el que dirija nuestras vidas y no las conclusiones que a veces sacamos de nuestra cabeza. Por eso, hoy, miren, hablamos de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios a veces no es entendida por la gente porque sacan sus propias conclusiones. Ahora, como ya el YouTube es su Dios, entonces dicen, no, es que acá dice otra cosa, es que acá es otra cosa. Y como hay falsos maestros, falsos predicadores y falsas iglesias también, entonces ya están queriendo acoplarse a otras cosas, diciendo, no, es que aquí no sacan demonios, hermano. Es que aquí la gente no está cayendo. Entonces, no, es que el Señor no vino a tumbarle a nadie, mis hermanos. El Señor vino a sembrar la palabra de Él en el corazón de la gente para que sean una generación distinta. Y eso es lo que quiere de nosotros. No que vivamos de emociones pasajeras que no sirven para nada, sino que vivamos y seamos firmes en Dios y sepamos la palabra de Dios, para que no venga cualquiera a lavarnos del cerebro y nos lleve por lugares donde no debemos estar. Por eso, mis amados hermanos, no hay que esperar solo escuchar las promesas de Dios. Escuchemos los desafíos de Dios también que Él tiene para nuestra vida. Y no nos entristezcamos cuando usted enseña la palabra de Dios y no le quieren oír. Puede ser que ese terreno no sea el apropiado. Y cuando usted insiste en darle la palabra a alguien y ese alguien no quiere saber nada, el Señor dice que no demos las perlas a los cerdos. Ya llega el tiempo en que ya, hasta ahí nomás, pues hermanos. Y hay gente que no quiere entender. Y la palabra de Dios es un tesoro. Y ese tesoro, el que quiere recibirlo, lo recibe, porque va a ser de bendición para su propia vida. Y esta parábola yo creo que llevó a reflexionar mucho a los primeros cristianos. Y en realidad, ellos daban mucho fruto, hermanos. Y debemos ser nosotros también así. Por eso, pensemos. Toda palabra del Señor quiere quitar de nosotros todo desánimo, porque al final nadie podrá destruir la cosecha de Dios. Usted recuerde que dice el Señor en Isaías 55:11, dice el Señor que su palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. El crecimiento espiritual, ¿quién da? Dios da. Y cuando hablamos de la palabra, algo va a pasar, algo va a pasar. Por eso, hermanos amados, nada es en vano en esta vida. Por eso, si escuchamos la palabra, pongámosla por obra. Si enseñamos la palabra, no nos desesperemos cuando no hay un fruto enseguida. Hay gente que en realidad no quiere escuchar, no pasa el tiempo. Pero cuando hay gente que quiere escuchar y que es receptiva, usted recuerde que algún rato va a dar fruto. Por eso, hermanos, hay cuantas respuestas que podemos recibir nosotros cuando hablamos de la persona, de la palabra del Señor, y diferentes tipos de terrenos, como nos dice el Señor en su palabra. Y así es, mis hermanos amados. Pero cuando la palabra de Dios se enraiza, usted sabe, siempre crecerá. Y ahora más que nunca nosotros también, hermanos, estemos siempre con un corazón abierto para Dios. Recordemos que a Dios no le podemos andar poniendo pretextos, hermanos. Seamos cristianos firmes. No le pongamos pretextos toda la vida. No podemos hacer lo que queramos con nuestras vidas, porque recuerde lo que dice la palabra del Señor. No le podemos poner pretextos al Señor.
Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dios sabe de qué estamos hechos cada uno de nosotros. Dios sabe cómo es su corazón. Dios sabe cuánta fe tiene usted. Y en realidad hay que confrontar esa realidad. Dios nos conoce con profundidad cómo somos, y Él sabe cada paso que damos en esta vida. El tiempo del fin se acerca, hermanos, y debemos nosotros ir pensando cuántas cosas pasan en este mundo. Usted se ha dado cuenta, prende las noticias, cuántos problemas ocurren en el mundo, cuántos desastres en lugares donde nunca ha pasado. ¿No nos hará pensar todo eso que el fin de los tiempos se acerca? Imagínense. Por eso que no haya hipocresías de nuestro corazón hacia Dios. Seamos cristianos buenos, sinceros con nuestro Dios. Por eso, si hay que arrepentirnos, arrepintámonos delante del Señor. Marcos 1:15, Jesús decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de los dioses se ha acercado, y arrepentíos y creed en el Evangelio. La predicación de Juan Bautista era la misma cosa: arrepentíos y creed en el Evangelio, crean en la buena noticia. Cristo volverá para consumar el fin de los tiempos, y Él vendrá cuando menos lo pensemos. Y si no estamos nosotros preparados, si no hemos perdonado, si somos resentidos, si no nos arrepentimos, si pecamos en lo mismo, ¿qué va a decir el Señor de nosotros? Póngase a pensar, ¿qué clase de tierra es usted? Si el Señor estuviera aquí, ¿qué nos dijera? Nos agarra las orejas cada rato, hermanos. ¿Qué les dijo a los discípulos en un momento determinado? Mateo 17:17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Por eso tenemos que arrepentirnos, hermanos, para que vengan a nosotros tiempos de refrigerio, para que venga la bendición del Señor a nuestra vida, para que nos vuelva a bendecir. Por eso, hermanos, Isaías 55:7, y ya termino con esto, hermanos. Dice la palabra del Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso reconcíliese con Dios. Por eso invite a Cristo a su vida, hermano, hermana. Invítele al Señor para que sea Él el que tome el timón de su corazón. Por eso, hermanos amados, si usted no le recibió de verdad a Jesucristo, ¿sabe lo que sabe ocurrir a veces? Y me ha pasado a mí en bautismos, hermanos. Estando ahí en el bautismo, viene ahí una persona y dice: pastor, me quiero volver a bautizar. ¿Cómo? Pero si él se bautizó y este no es juego. Es que la primera vez que lo hice no creo que estuve convencida, no creo que estuve convencido, y ahora sí yo creo de verdad. Y puede ser que alguna vez usted recibió a Cristo, pero no lo hizo nunca. O recibió a Jesucristo solo porque, bueno, tuvo emoción, pero no estaba convencido. Pero tenemos que renovar el pacto con Dios, hermanos. Cada día renovar nuestro pacto con Él, porque es un pacto con el Dios viviente, no con los hombres. Y si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, debe hacerlo. Recíbalo como Señor y Salvador, para que a su vida vengan bendiciones del Señor, para que el sello invisible del Espíritu Santo sea puesto en su frente, hermano, hermana. Más que todo, pidamos al Señor vivir una nueva vida desde ahora en adelante, hermano. Por eso pensemos bien, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Y renovemos nuestros votos con Él. Póngase de pie, vamos a orar. Padre bendito, Dios de los cielos y de la tierra, en cuya presencia estamos ahora. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios. En esta mañana queremos poner nuestro corazón delante de tu presencia. Señor, tal vez
A veces hemos vivido de emocionalismos, a veces hemos vivido una fe de acuerdo a nuestra propia voluntad, pero queremos tener una fe de acuerdo a tu palabra, bendito Dios, y queremos tener una relación tuya de acuerdo a lo que a ti te gusta, Padre Santo, y queremos que quites toda impiedad de nuestras vidas, que quites todo lo malo de nuestro corazón y que nos limpies, que nos laves, que nos purifiques, Papito Santo, que la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz no haya sido derramada en vano, sino haya sido derramada para purificar nuestra vida, para guiarnos a un nuevo caminar. Bendito Dios, queremos ser siervos y siervas fieles a ti, y queremos pedirte, Padre Santo, cada día redargúyenos por medio de tu palabra, desafíanos por medio de tu palabra, y queremos, bendito Dios, dar frutos a ti, Papito Dios. Queremos que tú nos utilices para ser siervos que prediquen tu palabra con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Y clamamos, bendito Dios, misericordia. Clamamos, Señor Dios, para que tú nos cambies, que nos renueves, que seamos transformados como pide el apóstol Pablo. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Señor Dios, que cada día renueves nuestra mente, nuestro corazón, y cada día estamos más comprometidos contigo, Padre Santo. Te damos infinitas gracias por tu bondad y tu gran misericordia, y clamamos, bendito Dios, nunca nos dejes. Siempre toma nuestra mano, y si estamos desviándonos, Señor, que tu callado, Señor, nos traiga de nuevo hacia tu presencia. Padre bendito, ayúdanos para que cada día seamos cristianos, que demos fruto, Papito Dios. Y ayúdanos, bendito Dios, a ser fieles a ti. Te damos gracias, Papito Santo y glorioso. Te exaltamos en la hermosura de tu santidad y te pedimos tu bendición derrame sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.